Hola, ¿cómo va? Bueno, quería comentar un poco así en video algunas cosas sobre el taller El sentido del camino, porque bueno, siempre es diferente leer que mirar a la persona, ¿no? Y básicamente lo que me gustaría traer es que creo que vivimos un momento de vacío de sentido porque hay como un montón de dramas sucediendo en todas las capas de la existencia humana, en un nivel político, económico, social, ambiental, humano, ¿no? Nada, por donde lo mires hay como movimientos tectónicos que parecen que en cualquier momento todo va a volar por el aire. Y es como muy factible que en este contexto de vacío de sentido uno quiera tirar la toalla, ¿no? Como decir, bueno, qué sentido tiene el activismo o qué sentido tiene crear determinados proyectos que tienen como alguna idea de ir en la dirección del cuidado de la tierra si está pasando todo esto y pareciera no haber salida. Varias cosas. Por un lado, tal vez no podemos llegar como a determinado tipo de mundo nuevo posible, pero seguramente hay un montón de opciones y más vale intentar llegar, ¿no? Intentar que no. Y además, en el medio, creo que con un montón de cosas que hagamos podemos evitarle sufrimiento a un montón de seres humanos y no humanos, ¿no? Porque de verdad, en este momento ya hay un montón de cosas como bastante terribles sucediendo y hay acciones concretas que se pueden hacer hoy, ahora, para que un montón de seres que en este momento están sufriendo puedan o sufrir menos o dejar de sufrir. Y eso ya es un montón. Y después hay acciones que tienen más que ver con una mirada de largo plazo, ¿no? No importa cuál de las dos, digamos. Lo que yo quería traer es que el camino de la vida de cada persona siempre tiene dolores, porque el dolor es inherente a la existencia, y cuando miramos de cerca, como esos dolores en general están profundamente entramados con un dolor en un nivel colectivo, como en un problema como más de civilización, como que algo de eso que nos pasa tiene que ver con algo que salió mal dentro de nuestra civilización, ¿no? Y podemos pensar así como muy a grandes rasgos en el heteropatriarcado, podemos pensar en el especismo, bueno, en todas las típicas categorías que pensamos muchas veces para pensar en estos problemas colectivos. Y entonces pensaba mucho en mi propia historia y en mis propios dolores y cómo esos dolores estaban entramados en estos dolores colectivos y en el viejo paradigma, ¿no? El de la competencia, la jerarquía, el estatus, el consumismo como una especie de sinónimo de libertad. Bueno, un montón de cosas horribles que tienen que ver con este viejo paradigma que se está desmoronando, pero que todavía está bien acá. Y todo esto que está surgiendo entre las grietas, que es el nuevo paradigma, que tiene que ver con una idea de colaboración, de ayuda mutua, de empezar a entender que el único o que la ciencia no es el único saber posible, sino que hay otros saberes que suceden en los territorios, por ejemplo, en pueblos originarios, ¿no? Mismo los saberes de otras especies, empezar a entender la inteligencia de otros reinos, como el reino vegetal, el reino fungi. Bueno, hay como muchas cosas que vienen un poco como aparejadas con este cambio de paradigma. Y entonces pensaba mucho, por un lado, en el vacío de sentido y por otro lado, cómo de alguna manera, mirando nuestra propia historia, podemos resignificar como algunos sentidos, como de determinados episodios o dolores o cosas mochilas que nos acompañan, que nos las pusieron, ¿no? Que no veníamos con esas mochilas. Y pensaba sobre todo en cómo todas nuestras propias historias de vida nos traen como determinado como conocimiento o sabiduría singular que bien podría ponerse a disposición del cuidado de la tierra, ¿no? y a la amplificación de este nuevo paradigma emergente. Entonces, de eso va bastante el taller, de cómo hacemos como una especie de revisionismo de nuestra propia historia y empezamos a ver, bueno, como en esto que me pasó, como qué conocimiento me trajo esto. Y lo armé de esta manera el taller porque lo vi en mi propia vida, como vi un montón de cosas que me pasaron, que en algún momento me hicieron actuar de una forma mala realmente, y que con el tiempo como que entendí de dónde venían y de alguna manera las pude dar vuelta y convertirlas en algo, ¿no? Básicamente fauna querida es eso. Fauna querida fue la búsqueda de dar vuelta a un montón de cosas que de alguna forma me pasaron o fui testigo de y que me pareció que podían ser de otra manera. Y también para este taller, para investigar un poco más, tuve unas charlas
súper interesantes con varias mujeres que tratan un montón de temas súper hermosos y si bien no se autoproclaman ambientalistas, la verdad es que sus proyectos son profundamente ecológicos, humanistas, ambientalistas. Y entonces pensaba, qué interesante esto, porque un montón de gente tal vez se siente distanciada de la idea del activismo ambiental, pero tal vez algo que haga que no diga ambiental podría tener como determinados componentes que ayudan al cuidado de la tierra, ¿no? Y cambiaría mucho, como aceleraría este nuevo paradigma emergente. Entonces, un poco va por ahí. Tenemos una sabiduría singular que tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestros propios dolores, nuestras propias frustraciones. Si las miramos seguro, están entramadas en algún problema colectivo y eso lo podemos reconvertir para hacer un pasaje a otra forma de formar parte y ser este planeta, ¿no? Así que bueno, cualquier duda me podés escribir por privado y ojalá sea de tu interés. Lo estoy armando con mucho amor. Muchas gracias.